Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Pues hoy, como cada jueves, tenemos invitados de lujo. La verdad es que estoy particularmente muy contento de compartir esta noche con grandes amigos y pues no solamente amigos, ahorita vamos a platicar de eso, una hermandad importante que se hizo en aquel año 1999. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial los Pumas de 1999? Bueno, pues hoy lo van a saber, hoy vamos a saber, a platicar, a compartir todas esas anécdotas de los Pumas de 1999, el segundo año de los Pumas en la época actual. Pues yo soy el coach César Belmonte y como siempre estoy también muy gustoso de estar con ustedes. Bueno, pues en orden, los voy a presentar en el orden que me aparecen en pantalla para que, bueno, ustedes no se ofenden por eso, ¿no? Y aparte no habría por qué. Jorge Carenzo González, ¿cómo estás, Jorge? Gusto de tenerte acá con nosotros. Hola César, buenas noches a todos, gracias por la invitación y aquí estamos con gusto. Muchas gracias, Jorge. Y también tenemos a Alan Yusen Lane Cooper, capitán de 1999. ¿Cómo estás, Yusen? Hola César, hola a todos los demás, así con mucho gusto, como siempre recordar esos momentos con mucha alegría. Acá los saludo del futuro, estamos en Australia, desde donde vivo hace unos años, pero como siempre un placer hablar con los Pumas, que son pues mis amigos y mis hermanos, ¿no? Así es, Gracias por la muchas invitación. gracias. Muchas gracias. Y por último y no menos importante, tenemos a Juan Manuel Arellano Cedillo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola César, Jorge, Alan, un placer estar. Muchas anécdotas del 99 y ya las iremos desmenuzando a lo largo de la plática. Seguro que Gracias, buenas sí. noches. Gracias, muchas gracias. Seguro que sí. Y hay muchísimas cosas que compartir, ¿no? Que nosotros fuimos compañeros de equipo en ese año, ¿no? Juan Manuel, Yusen y yo fuimos jugadores de quinto año y Jorge Carenzo de cuarto año, que ya en el año 2000 fue capitán de los Pumas. Pero bueno, pues obviamente los invitamos también como cada jueves a que se conecten con nosotros, compartan con nosotros, que se comuniquen con nosotros. Estaremos pendientes de todos los comentarios, de los saludos, de las anécdotas. Ahí por ahí vi también que muchos jugadores que también estuvieron con nosotros en ese año compartieron la publicación que hicimos a través de la página de la Dirección del Deporte Universitario y que seguramente estarán pues pendientes de este programa. Bueno, pues comencemos por el inicio, como yo siempre digo, ¿no? Hoy, eh, pues tenemos un antecedente, ¿no? Un antecedente 1998, que ya tuvimos un programa de aquellos años, de aquel año, del primer año en la época, en la nueva era de los Pumas. Y hoy, pues el segundo año de los Pumas, el segundo año, y tiene una característica que me parece muy importante, ¿no? Sufrimos, y así lo digo, sufrimos la huelga estudiantil de aquel año, ¿no? Con muchas incertidumbres, ¿no? Veníamos de un 98, de un 5-4, ¿no? Donde había muchas expectativas en relación al equipo de la universidad. Y pues bueno, ese 98 pues quedé a pie con un cambio de entrenador, ¿no? Yusen, eso hay un cambio donde sale el coach José Juan Sánchez y llega el coach Polo Vázquez, ¿no? Que con todo lo que Sí, sí. implicaba ese año. Sí, te cuento rápido desde mi perspectiva cómo lo vivimos. Sí fue un año muy complejo, veníamos como con muchas derrotas, fue crucial, yo creo, la generación de quinto año cerramos filas muy fuerte, me parece, y pues sí, con grandes cabezas, creo, y
hablamos de lo que queríamos. Hubo varias personas que fueron selecciones nacionales que no fueron a jugar a Italia, por ejemplo, para quedarse a, a reforzar el equipo. Había una prioridad en que el equipo era primero en ese momento antes que los individuos. Yo sé que ha habido allí algunas burlas sobre la mística y eso, pero yo lo digo con toda la fortaleza. La mística de los Pumas, yo creo que se fortaleció ahí. Tuvimos algunos eventos muy interesantes. No sé si recuerdan, pudimos irnos de campamento a Ujú. una playa en Veracruz. Los novatos se sintieron muy integrados. Había una real hermandad entre los de quinto año, con las diferencias que siempre hay. Y y sí, los problemas de la huelga estudiantil, pero que también nos fortalecieron, nos hicieron pues estarnos cuidando hacia adentro y hacia afuera, y teníamos que tener una voz hacia adentro, hacia afuera, y nos enfocamos a jugar. Fue un gran año, yo lo recuerdo con muchas buenas memorias. Ahí lo dejo, seguro Carenzo y la rata tendrán algo más que decir al respecto. Ujú. Sí, seguro que sí. Juan Manuel, y es que aparte, fíjense, Carenzo, pues siempre ha sido Carenzo, ¿no? Juan Manuel, mejor conocido como la rata, ¿no? Yusen, Sí, mejor conocido como el koala, ¿no? exactamente. Por ejemplo, Manuel, fíjate, veníamos, a mí siempre me gusta hablar de este antecedente, ¿no? Este antecedente en donde en 1997 hay una división de equipos, ¿no? La universidad decide tener un solo equipo, regresar a los Pumas, que en 1969 fue la última temporada. Y acaba de decir Josen algo que me parece bien interesante, ¿no? La integración. 1998 fue un año de muchas disputas, ¿no? Había ahí de repente quién mandaba, cómo se integraba, quiénes eran los que tenían la batuta. Pero viene el 99, nos saltamos 98 y de repente hay una integración importante, Manuel. Seguro, recuerden todo lo que pasó en el 98, ¿no? La principal diferencia que yo veo es que logramos ser un equipo. En 98, probablemente de los mejores años en cuanto a individualidades se refiere, pero nunca logramos compactarnos, ¿no? Y ahí la raza maldita y todos los rollos, que por supuesto era broma, pero en el fondo probablemente lo sentíamos, ¿no? Porque Ujú. estábamos plagados de grandes estrellas. El tema es que nunca logramos conjuntarnos. En 99 se cierran filas. Yo recuerdo bien, inclusive en 99 yo dudaba de jugar, porque nos había ido del nabo, ¿no? Y viene la selección, también otra división, ahí no pudimos ponernos de acuerdo con el otro equipo representativo de la UNAM, otra fractura. Y yo que era muy idealista en ese entonces, dije, no, la verdad es que va a estar muy complicado el siguiente año. Si este año que éramos los super archipumas renovados, en 99 la gente decía, yo me acuerdo muy bien, están destinados para descender. Eso lo tengo bien grabado. Así Y es. cada vez que me acuerdo, lo gozo tanto porque callamos muchas bocas. Callamos muchas bocas y todo fue gracias a la integración. Por supuesto, liderada en primera instancia por el capitán, pero toda la gente de quinto año tuvimos un papel fundamental, ¿no? Con diferentes actividades. Esa super campamento que se organizó del nabo. La verdad es que acampar en la arena creo que es lo peor que he hecho en mi vida. No sé si habré hecho cosas peores, pero todo eso sirvió. Nos fuimos juntando y ahí empezamos a sembrar, ¿no? Ya después cosechamos. Pero esa integración es lo que nos hace diferentes. No quiero robar el micrófono, lo cedo y seguimos participando. Sí, seguro. Y ahí, por ejemplo, todo esto, ¿no? Lo vamos uniendo en relación. Fíjense que la parte de integración, ¿no? La parte de integración que creo que que creo que es el tema medular de los Pumas del 99, ¿no? Yo me atrevo a decir, ya se habló de eso. Jorge Carenzo, cuarto año, ¿no? Era tu cuarto año. Pero Sí. sin embargo, tuviste, a mi modo de ver, ¿no? Un papel, un rol importante en eso, porque teníamos una generación en donde
particularmente yo venía de otro equipo, ¿no? Había jugado un año ya en el 98. Afortunadamente me integré bien, a Manuel, pues obviamente nos conocemos desde que éramos niños, ¿no? Con ustedes ya habíamos tenido selecciones en común, ya nos conocíamos, entonces creo que eso ayudó mucho, pero una parte de rol, Carenzo, que creo que tuviste tú, importante también dentro de esta integración, para que la generación que venía abajo tuviera un papel importante, ¿no? Recordamos no solamente a ti, recordamos a Tato Barreiro, por ejemplo, que Tato Barreiro también se integra muy bien a todo esto. Sí, como dice la rata, la verdad es que yo también soy de la idea de que en 98 éramos un equipo en individualidades muy bueno, con muy buenos jugadores, pero efectivamente cada quien jalaba para su lado, ¿no? El grupito de los guerreros, el de los cóndores, el de las reales, pues, unos de los osos, ¿no? O sea, cada quien jalaba para su lado. Y obviamente, pues eso no nos hizo que fuéramos el equipo unido que pues diera resultados. Entonces, al año siguiente como que pasó, ¿no? Ya nos relajamos, como que ya nos cayó el 20 de que ya no éramos esos cóndores, ni las reales, ni los guerreros, o sea, ya éramos los pumas, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que en 98 no hubo, y en 99 se da junto con el cambio de coach, ¿no? Entonces, como que, bueno, esto también, pues, da un impulso, ¿no? Porque, pues, efectivamente, eso, pues, lo manejaron los de quinto año, principalmente, pero, pues, al haber un cambio en la cabeza, pues, también como que, pues, todo el mundo pues despierta un poco, ya se da esa integración. Ahora sí que a camión pasado, pues uno se da cuenta, ¿no? De que hicimos cosas que no debimos en esos tiempos. Como dice también lo de la selección en 98 fue una tontería. Honestamente, pues Acatlán tenía la razón, ¿no? De que por qué iban a ser ellos no bateados, porque pues una cosa era el equipo y otra la selección. Entonces, la verdad es que pues bueno, al paso es lo que te da, ¿no? La vida, que pues ya recapacitas y piensas las cosas mejor y no es nada más con el puro corazón del momento, la emoción, la euforia de todo querer, pues hacerlo así, o sea, la viva México, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, pues ya como que pensamos mejor las cosas, yo creo, para 99, digo, con el cambio de coach, y pues creo que sí, pues bueno, para mí fue la mejor temporada de mis 5 años. eh, Aunque bueno, también me tocó jugar otra semifinal en mi año de novato, pero bueno, jugar es un decir, estaba yo en el equipo, pero llegamos a semifinal, ¿no? Así es, exactamente. Y que empieza, ¿no? Empieza esto con este antecedente, ¿no? De 1998, empezamos a unirnos, empezamos a platicar. Creo que eso fue el establecimiento de roles, ¿no? Sin quererme escuchar teórico, hubo una parte del rol que teníamos, sabíamos qué hacer, sabíamos cómo ejecutarlo. Y fíjense que particularmente empieza la pretemporada, ¿no? Empieza una pretemporada en 1999, creo que empezábamos a trabajar un poquito antes, ¿no? De lo que habitualmente estábamos acostumbrados, que era llegar en marzo. Y creo que empezamos un poquito antes, viene estos problemas que vivíamos de manera estudiantil. Yo era estudiante todavía, prácticamente acaba de terminar sí, mi carrera, ¿no? Pero sin embargo, tenía un estatus de alumno. Y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar físicamente. Hay un cambio de staff que también creo que eso eh, da un toque diferente, ¿no, Alan? Sí. ¿Qué piensas de esto? Sí, mira, yo recuerdo muchas cosas. Para mí, o sea, haciendo como una recapitulación de varios momentos, recuerdo a todos mis coaches con mucho cariño, ¿no? O sea, tuve la fortuna de jugar infantiles ahí en CEU con el coach Diego, que fue como el que me marcó el norte, ¿no? Siempre. Después el coach Alonso,
el Chuck y Polo. Entonces, como con mucho respeto para todos ellos, y creo que eso debe ser un precedente. Todo lo que viene antes, o sea, nosotros no podemos buscar lo mejor para un equipo si no entendemos nuestro pasado y de dónde venimos, ¿no? Entonces eso fue muy importante, fue un cambio que se generó por muchas situaciones, de arriba, de abajo, de un lado, pero decidimos que el coach Polo, o no sé si decidimos o nos decidieron, pero eso es totalmente irrelevante, esa era la figura y lo apoyamos, fue muy crucial, dijimos aquí nos alineamos, estamos todos juntos, y eso sí creo que fue la gran diferencia de lo que yo viví ese año pues con mucho cariño. O sea, tuve la fortuna de ser el capitán, pero también, o sea, una solidaridad increíble. Me acuerdo de grandes jugadas, casi puedo decirte que de todo el mundo que jugamos fútbol americano, yo creo que soñamos con algunas jugadas y la mayoría de esas jugadas fueron de ese año. Me acuerdo perfecto, por ejemplo, para jugar la semifinal con Águilas Blancas. Ya estábamos la rata, tú, yo y Carenzo, los cuatro estábamos en esa defensa y un pase lateral, desconcentración de Águilas Blancas y con la astucia que caracteriza a Juan Manuel, se la regresa, ¿no? Por ejemplo, o sea, esas cosas, o pues sí, la semifinal con la UDLA y un golpazo tuyo y cambia toda la dinámica. La UDLA no sabía ni por dónde estábamos dándoles ese día, ¿no? O sea, algunas cosas sí, y yo creo que Carenzo también tuvo la astucia y la pues el aprendizaje de todos esos años lo llevó a su época y, por ejemplo, cuando se le ganó al Tec de Monterrey esa vez, al año siguiente, fueron muchas cosas que yo creo que emanaron de ese tiempo, ¿no? Sí, Así así, es. así lo viví. Sí, Sergio. Seguro, y perdón la interrupción, César, pero en esa semifinal todavía no Ujú. logro entender por qué perdimos, ¿no? En todo Regresó momento Chico. los tuvimos. Sí, Estuvimos sí, sí. ahí, Sí. Ujú. no sé, todavía digo, esa era la ¿Qué final, pasó? ¿no? Yo estaba seguro que exacto. ganando ese íbamos a ser campeón. Ya va a ser campeón. Eso. Y fíjate Pero, que sí, y yo les comparto en algún momento, hace unos años, estando ya en el staff, íbamos en el camión, no me acuerdo de dónde íbamos, y pusieron el juego, pusieron ese juego, ¿no? Sí. Llegó un momento en donde dije, por favor, quítenlo ya, por favor, porque No puedo dormir. es la misma idea, el mismo sentimiento, la misma Sí, sensación de claro. tuvimos que haber ganado ese juego, ¿no? Tuvimos Mm, dos errores en el juego, dos errores, y esos dos errores nos costó el juego, ¿no? Pero ujú. bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Juan Manuel, fíjate que yo te recuerdo mucho, ¿no? En todo esto, y voy a tomarlo en tu participación anterior. Nadie creía en nosotros, ¿no? Se decía y decía, "Ah, esta generación es una mala generación, no van a hacer mucho". Yo también recuerdo eso, pero recuerdo mucho el preámbulo que hubo en el primer juego. El primer juego fue contra el Tec Toluca, Toluca, ya en un barro, ¿no? Estuvimos jugando en el barro ahí, terrible, cuando el Tec Toluca tenía un campo natural, de pasto natural. Y entonces me acuerdo que tú te paras, ¿no? Con esa característica que tienes, que siempre que hablabas y te parabas y todo el mundo callábamos y te poníamos atención y entonces dices, no puede ser, no podemos pensar que un equipo que viene de la Conferencia Nacional estemos pensando en que nos va a ganar, ¿no? Porque empezaban las redes sociales, ¿no? Y recuerdo esa parte, entonces, pues sí, verdaderamente era un equipo que había quedado campeón en la Conferencia Nacional 1997. 1998 fue su primer año en Liga Mayor, les ganamos en Ciudad Universitaria, creo que los dejamos en cero, estoy casi seguro de eso. Y entonces llega el primer juego, Toluca, con todo este preámbulo.
seguro, en uno de los scrimmage, recordarás que uno de nuestros buenos amigos se fueron para allá, de los Ujú, vietnamitas, se así fueron es. allá, y yo platiqué con uno de ellos, y me dijo, no, no trae nada, porque nos fue a ver a un scrimmage. Ujú, Dice, lo siento, pero les vamos a dar con todo. Recuerdo una jugada también de otro que se había ido para allá, igual de los vietnamitas, ujú, ahí con Carenzo, ¿no? Y entre Carenzo y yo les dimos a llenar, a él en particular, a pesar de esa hermandad que nos caracterizaba del equipo anterior de los vietnamitas, en los Pumas ese año 99 fue, pero tremendo, ¿no? Y no es coincidencia de que ahorita seamos puros defensivos. Digo, por supuesto que la ofensiva hacía su trabajo, lo voy a poner entre comillas. No, no es cierto, amigo. Seguro lo hicieron muy bien, ¿no? Pero en la defensa, ahí los traíamos rudísimo, ¿no? Iba a decir una tontería, pero los traíamos de verdad. Creo que justamente de lo de las Águilas Blancas, que ya llegaremos a esa jornada, ujú. me preguntan, oye, ¿fue tu mejor partido? No, el mejor fue el de Toluca, porque ahí sentamos el precedente de lo que queríamos para el 99. Después de que estos amigos que habían dicho no traes nada, no sé qué, fuimos y demostramos, ¿no? Porque Toluca, a pesar de ser su segundo año, ya pintaba que iba a ser muy diferente su segundo que su primer año. No obstante, la verdad es que les dimos con todo, defensivamente hablando. La ofensa jugó muy bien, creo que metimos 35, no recuerdo exactamente, pero la primera jornada fue fundamental. Lo hicimos bastante bien. Sí, y así tal cual, ¿no? La primera jornada fue, pareciera como en esas voces, ¿no? Es como, ah, caray, los Pumas vienen bien, los Pumas son de verdad, ¿no? Eso creo que fue algo importante y fue un mensaje importante además para eso. Y fíjense que me salté hasta el Tec Toluca, pero lo que vivíamos, Carenzo, en esos años, ¿no? Era complicado en el aspecto de nuestra entrada a la universidad, ¿no? Recordemos en aquel momento, ¿no? La universidad tomada por estudiantes y nuestros ingresos eran complicados, ¿no? Cuando ingresábamos a la universidad para ir a entrenar, nos encontrábamos con dificultades, ¿no? Y estas dificultades, ¿no? Pues teníamos que pasar por ellas, ¿Qué teníamos pasa? que exactamente, o sea, que oye, ¿cómo no me vas a dejar entrar a la universidad, no? Que prácticamente, pues nosotros cuatro, ¿no? Especialmente éramos universitarios, éramos con número de cuenta y que teníamos también el derecho. Entonces, ahí, pues, evidentemente todos lo pasamos, coaches, directivos en aquel momento, jugadores, aguadores, incluso hasta novias, ¿no? En algún momento vivíamos todo eso, pero te recuerdo a ti como esa parte que echabas para adelante, ¿no? Que defendías la Facultad de Sí, Derecho, de donde eres egresado, y con todo esto, estos preámbulos que teníamos para llegar a los campus. sí, sí, la verdad es que yo creo que también los resultados pudieron haber sido mejores si hubiéramos tenido mejores condiciones, Ujú, porque pues sí era difícil entrar, entrenar, el tener que ir a jugar a Cuernavaca. O sea, la verdad es que ese es un punto como que también, pues jugábamos de visita, nuestros juegos de locales éramos visita, ¿no? así Tener que es. ir a jugar a Cuernavaca, vernos muy temprano, desayunar donitas y bonafina, pues para llegar allá al campo. La verdad es que pues sí era una parte delicada que como decíamos hace rato, ¿no? De otras cosas, pues ya camión pasado, lo piensas y dices, híjole, pudimos haber hecho las cosas mejor ahí, ¿no? O sea, una mejor logística. Pero bueno, pues fueron las cosas que se dieron que a pesar de que estuvieron mal, nos unieron, ¿no? Nos hacían, pues también estar más unidos porque había muchos distractores, ¿no? El ir a entrenar, pues ya era una bronca llegar al campo. Y hasta que no hubo un tema ahí ya serio, pues fue que como que ya se acordó y bueno, ya a partir de ahora, pues ya van a pasar. Pero para llegar a ese punto, pues hubo tres, cuatro, cinco altercados por ahí, para poder lograr eso, con Rocha y
pues todos ahí, ¿no? Que Yes. recordamos ahí algunas historias. Eh, entonces, pues sí fue difícil llegar a eso. Y como te repito, también pues la logística. Me acuerdo mucho también que era pues llegar a ver quién se bajaba más rápido del camión para ir a los baños. No, pues ya se llenó el baño, pues espérate. O sea, cosas que dices, no es posible que estuviéramos viviendo eso, pero a pesar de todo eso, pues fue una buena temporada. Sí, sí, es cierto. Manuel. Sí, perdón, ahí. Tú márcame la pauta, César, No, 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 Jorge, adelante, Alan, por adelante, favor. adelante. Yo creo que es a lo que se refiere Steve Jobs cuando da el discurso en Stanford, que dice, los puntos se conectan, ¿no? Mm. Y justamente todas esas cosas que ahorita las analizamos fríamente, como dice Jorge, todo eso se juntó para hacer lo que hicimos en 99. De un equipo destinado a descender, fue todo lo contrario, ¿no? Pero Sí, sí, quería puntualizar en eso. Gracias, César. exactamente. Sí, gracias. Y sí, efectivamente, algo que a lo que llegamos ahorita que compartía Carenzo es, tuvimos que jugar en Cuernavaca, ¿no? O sea, nuestra sede, nuestro campo de local era el Estadio Centenario en Cuernavaca, entonces pues teníamos que irnos para allá los viernes, entrenar ahí, reconocer el campo, regresábamos en la tarde noche, ya llegamos acá con las condiciones que tenía la universidad en ese entonces, ¿no? Pues teníamos que comer, yo me acuerdo que comíamos a oscuras en el comedor, una serie de cosas también que exactamente, o sea, yo coincido, nos hermanó, nos unió, teníamos fines comunes, ¿no? Y aparte había una parte importante que me parece, ¿no? Que es, nosotros éramos la parte que vivía de la universidad. Eso creo que para mí siempre era muy importante, llevar la universidad a otro lado. Nosotros éramos los representantes en ese momento de la universidad y esa filosofía me gustaba mucho, me parecía que era muy buena porque todos lo creímos, todos lo creíamos en ese aspecto y efectivamente llevábamos a la universidad a todos lados, ¿no? Llega el segundo juego, ¿no? Llega el segundo juego contra el Tec-Sem en Cuernavaca, ¿no? Un lodazal tremendo, ¿no? Yo tengo por ahí una foto donde estoy así completamente lleno de lodo, salimos todos de azul con el casco dorado. eh, y después de llegar de ganar a Toluca, ¿no? Viene el SEM y nos gana ya en el centenario. ¿Qué recuerdan de aquel juego? Yo recuerdo una cosa, un regreso de patada, Sí, despeje sí, también, lo Ujú. mismo que y pensé. eso es todo, porque no nos hicieron nada. Exactamente. Eso fue igualito que la final con la UTLA y la semifinal, o sea, los dominamos, era un equipo muy fuerte, supuestamente, con reclutas de todos lados, Así es. y fue notorio que Pumas dominó el juego, así. Eh, Ujú. un poquito me da, viendo los Pumas que acaban de concluir, veo ahí algunas analogías, o sea, yo creo que el equipo de Pumas que está ahorita es un equipo muy fuerte, de lo que yo veo, con mucha capacidad, y muchos de los juegos que se perdieron fueron una o dos jugadas, ¿no? Entonces, sí, sí veo ahí algunas analogías, pero eso también se trabaja, ¿no? Claro, Tuvimos que aprender a que eso no podía seguir pasando, ¿no? Eso es lo que exactamente. recuerdo de ese segundo juego, sí. Igual, Carenzo, ¿no? Decías que me Sí, acuerdo del regreso de despeje. regreso de kickoff de Víctor Narváez. Ese Exactamente. lo que nos ganó ese partido. Lo que nos gana el partido, exactamente. Ujú. Y haciendo ¿Kickoff? énfasis. ¿De Sí, kickoff fue? Kickoff, kickoff, según Kickoff, yo. sí, Sí, o fue despeje, no kickoff, recuerdo. Ujú. sí, pero kickoff. bueno, que Narváez había jugado en los Piles Rojas y ese año llega con el Texem. Y bueno, pues sí, efectivamente las condiciones del campo no eran las óptimas, ¿no? Y la verdad es que Así es. obviamente ni siquiera es como culpar o poner de pretexto eso, pero efectivamente fueron
juegos complicados, físicamente complicados, ¿no? El terreno era complicado, pero bueno, llega la tercera jornada, ¿no? Y la tercera jornada que quisiéramos borrarla, ¿no? Creo que todos de nuestra cabeza, vamos a Monterrey. Vamos al Tec de Monterrey con muchas expectativas, ¿no? Y es un juego que pues nos vencen en todos los sentidos, ¿no? Nos vencen físicamente, nos vencen mentalmente, nos vencen estratégicamente, nos vencen técnicamente y el resultado, verdaderamente una pena, ¿no? Un Un desastre. terrible, un Sí. desastre, exactamente. Yo creo que más bien esa sería la palabra, pero fíjense que ahorita citabas a Steve Jobs, ¿no? Y de repente podemos citar incluso a poetas, ¿no? Que dicen no te venzas, ¿no? No claudiques, no te vayas para abajo. Y creo que eso fue lo que nos pasó, ¿no? Porque después de eso vinieron cosas muy buenas. Tenía un maestro en la facultad que decía, cuando tocas fondo, pues ya no puedes ir más abajo porque ya tocaste fondo. Y eso es un impulso hacia arriba, ¿no? Y Manuel, viene un, a mi consideración, ¿no? Ustedes saber qué opinan de esto. Viene una reestructura de una semana a otra, ¿no? Ustedes recordarán, llega un equipo con nosotros de psicólogas, pedagogas, Ujú. que entran a esa sinergia que íbamos teniendo y empezamos a funcionar de manera diferente, ¿no? Justo, y qué buena memoria tiene, la verdad es que yo seguramente tantos golpes, no me acordaba de tantas cosas, pero ahorita que las mencionan, seguro. Y regresando un poquito a la jornada 2 y 3 Ujú, viene otra vez la prensa, se nos va encima, ¿no? Claro, sí, la primera jornada seguramente agarraron dormidos a Toluca, pero ya en esta segunda jornada pues ya están sacando lo que realmente traen los Pumas. La tercera confirmamos que los Pumas no traen nada. Primer cuarto, eso sí me acuerdo muy bien, 28-0. 28-0 ya nosotros, ya por favor, ya ya, que se pare esto, ¿no? exacto, Y así. entonces dices tú, Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Ujú, Hay hombres que luchan un año y son mejor. Pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y de ahí que nos volvemos a juntar. Creo que hasta volvimos a ir a Xochimilco, que también la agarramos ahí de nuestro punto de reunión en la pretemporada. Algo hicimos y nos ujú, volvimos a juntar. Volvimos a creer en nosotros y regresamos a la senda del triunfo en la cuarta jornada. exactamente. Ahí, perdón, que yo creo que en parte también algo de que pasó con Monterrey. O sea, yo estaba en mi cuarto año, pero era la primera vez que jugaba contra Monterrey. Mm, Entonces, son cosas, y no era yo el único, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues no, o sea, Y no le sí. puedes jugar a Monterrey así, un jugador de cuarto año, como si fuera novato, porque claro. Sí, pues yo claro. era, digo, literal, era la primera vez que jugaba contra Monterrey. O sea, había entrado en equipos especiales Ujú, en mis primeros años, pero nunca había jugado realmente, jugadas, pues, ¿no? sí, sí, claro. Contra Monterrey. Entonces, para mí pues pues sí fue como un shock, así de, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y no es posible que un jugador de cuarto año esté jugando por primera vez contra un equipo como Monterrey. Y te repito, no era yo el único. Entonces creo que pues también ahí eso influyó y pues sí nos pegó para ese resultado. Sí, claro, Claro. claro. Buen punto. Sí, 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 también. Y eso tomamos nota, ¿no? Porque siempre decimos, pues sí, traemos un buen equipo, bla, 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 pero a veces a los novatos de segundo año, ¿no? Apenas entran a equipos especiales, tercer año y cuarto año están jugando apenas bien, ¿no? De manera importante. Entonces, obviamente se toma nota de eso. Eh, Fíjense que obviamente no, ni siquiera es como hacer una referencia especial, sí, lo hacemos, pero no es exactamente quedarnos ahí
con esta parte en donde llega un equipo, ¿no? Por parte de la dirección general. La dirección general dice, hay que trabajar, vamos a ver qué podemos encontrar. Trabajan con el staff empieza a tener cambios, ¿no? Cambios, creo yo, significativos. Empezamos nosotros a crear también otra parte importante en cuanto a los resultados, en cuanto a lo que había pasado, y empezamos a subir, ¿no? Estoy casi seguro que el cuarto juego es Lobos de Coahuila en el centenario, no lo recuerdo bien, No, pero no, fueron los auténticos, ¿te acuerdas? son los auténticos Los auténticos, y le en ganamos al Club Cuernavaca. Ciego que venía y sí, con un equipo muy fuerte de los auténticos, también les dimos hasta con la cubeta. Exactamente. Hay que, con gente muy grande, ¿no? Que siempre se ha Sí, caracterizado los Tigres. pero César, te voy a tomar la palabra ahí y sí creo que es una intervención importante, porque yo también recuerdo la intervención de las psicólogas, porque fue para mí algo muy importante, porque para empezar era novedoso. Ujú. Después ahí se siente un precedente donde las mujeres son pues como bienvenidas en el equipo, ¿no? Creo que antes habíamos tenido una doctora de la cual todavía se habla en los Cóndores. Este, y entonces esa presencia como que de repente, pues sí, sí fue algo importante y poder platicar las cosas era como, sí, tratar de hacer esta combinación tan importante en la universidad, pues de la mente y la fortaleza física, ¿no? Así es. Fue crucial. Y y como siempre, yo creo que la UNAM innovando en ese sentido. Supongo que ahora todos los equipos tienen psicólogos y eso, pero no era lo común hasta que yo creo que llegamos a ese punto. Y después, digo, con o a lo mejor un lazo que no es tan paralelo, pero en tiempos más recientes, pues teniendo una mujer como pateadora, ¿no? Que me parece, pues, un acierto de la UNAM desde mi punto de vista, como muy personal, ¿no? Claro, Bien, claro. pero, Sí, es verdad, o sea, o sea, estamos hablando de 1999, o sea, finales claro, del siglo pasado, con 25 todo años. lo que implicaba, si le damos milenio y siglo y década y bla, 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 Ujú. nos vamos a sentir, creo que peor de viejos, pero bueno, en fin, y entonces empieza un realce en el equipo, ¿no? Un realce importante, eso que traíamos, ¿no? De la hermandad, de la unión, se agudiza, ¿no? Como que nada más que agudizarse, yo creo que se consolida, ¿no? Porque empezamos a ganar juegos, ¿no? Perdemos dos y de repente empezamos a ganar y llegamos al clásico, ¿no? Y ahí es donde decía Yusen, ¿no? Ese clásico que jugamos en Querétaro, en la Correcto. corregidora de Querétaro, ¿no? Ujú. Sí, no, Pero no juegazo. recuerdo si primero perdimos con la UDLA, ahí en el centenario, donde íbamos Sí, ganando 21-0 y ya todos también. festejando, y también otra lección, ¿no? Ahí una Sí, lección fuerte, 21-0 y Al nos dan medio la vuelta. tiempo, El al medio medio tiempo tiempo, así los Al medio 21, teníamos, tiempo. sí, sí, sí. y acabó Primeras dos 28 series, 21. a la defensiva anotamos, Rubén Ramírez. Rubén Ramírez intercepta y la regresamos. La defensiva jugó muy bien, los traemos en cero, pero todo lo que hicimos en la primera mitad, seguramente viene aquí otra vez nuestros fantasmas y nos derrumbamos y en la segunda mitad terminan dándonos la vuelta. 28 No Exactamente. 21 anotamos acá. nada y creo que ya no los paramos. Ya no los podíamos parar, exactamente. Creo que sí, nos fuimos 21, no me acuerdo si 21-0 o 21-7 la primera mitad. Pero sí, sí, y fue un buen juego. Físicamente los maltratamos, o sea, la verdad, debemos decirlo. Si nos está viendo alguien de aquel equipo, a lo mejor va a decir, no, no, no es cierto. Yo creo que sí los maltratamos físicamente, o sea, salieron mal ese juego de Cuernavaca. Fíjense que sí es verdad, me salté ese juego que fue importante, ¿no? Porque la verdad es que esa vez me acuerdo que planeadamente
seguramente ustedes también lo recuerdan, ¿no? No calentamos con los jerseys puestos, Sí, calentamos con nuestras playeritas y la idea era que no nos identificaran, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque entraban ellos siempre al campo, al estadio, Blandos. diciendo, ya sí, claro. gánenme, ¿no? Y ese, Mocuarros, como son. y, y ese año, el acuerdo fue, pues A nos la los vamos primera burla a encima, reaccionar. a la primera Y así burla, fue, Exactamente, ¿no? y así fue. exactamente. Y Y así así fue. fue, exactamente, y así fue. Yo me acuerdo, las caras de aquellos, ¿no? El que saltó por ahí fue uno de los coaches y conmigo y no sé qué, pero se asustaron, o sea, verdaderamente. Por eso también digo, no solamente en el juego, también afuera los maltratamos, ¿no? Y fue un juego, la verdad es que de mucha garra, es verdad. La segunda mitad ya no anotamos ningún punto, no pudimos pararlos. La verdad es que también hay que aceptarlo, era una ofensiva muy buena, ¿no? Era muy explosiva, Sí, sí, sí. un quarterback de unas Es capacidades impresionantes, buenos receptores, buenos corredores, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que eso nos queda de precedente para el juego que posteriormente jugáramos en la final, la Ujú. justo. semifinal. Y Ujú. recordando las jugadas que bien comentaba ahí, Yusen, me acuerdo de la intercepción de Mm, Rubén, donde regresa y todos así, pero la Increíble. euforia total. El pase lateral a Zenón y Zenón Zenón, se lo avienta a Arochi, ¿no? Arochi, así No me es. gusta hablar casi nunca en primera persona, pero lo voy a hacer. Ahí en particular, le echan un pase, por supuesto, al receptor y así va volteando y le doy un trancazo que le vuelo el casco. Y esa Eso. semana salí en un programa de TV Azteca y me acuerdo muy bien de esa jugada porque por gandalla me lastimé la mano, ¿no? Mm, Pero ujú. sí recuerdo cómo le boto el casco y Enrique Garay decía, ay, mira, como en la NFL, la verdad es que buena historia ahí que tengo, buena Sí, memoria de eso nada más. sí, Sí, buenas historias. La verdad es que ese juego fue también que se recuerda mucho, ¿no? Y de repente llegamos al clásico, ¿no? El clásico, como ya decía, estadio de la Corregidora en Querétaro, ¿no? Vamos para mucha allá de publicidad. visita, mucha Sí. publicidad, ¿no? Al final de cuentas, juego Politécnico Universidad, pues sabemos, ¿no? Sabemos lo que significa, sabemos cómo es, sabemos también cómo se juega. Y fue un juego difícil, ¿no? Fue un juego complicado. Sí. Buenas Águilas Blancas, un muy buen equipo de Águilas Blancas, uno de los mejores corredores que han tenido en la historia, Ujú, ¿no? Buen coreback. Y muy, muy peleado ese juego, recuerdo bien. Y sí, yo, o sea, esa memoria jamás se me va a quitar porque hubo una situación análoga en la NFL esta temporada, ¿no? No ujú. sé si la vieron. Y yo pensé en Juan Manuel en la rata, dije, pues qué visión, qué inteligencia, una persona totalmente concentrada en el juego, sabe lo que está haciendo Ujú, y eso no lo ganó, ¿no? Y pasó igualito. Ahorita me preguntó uno de mis primos, oye, ¿cómo fue la jugada? ¿Por qué le dieron la jugada? Y dije, pues sí, es un pase lateral, lo tira, la bola está viva, ¿no? así es. Entonces, saber las reglas es crucial, ¿no? Ujú. Sí, crucial. Y como dices, estar en el juego, ¿no, Manuel? La verdad es que esa vez yo me acuerdo, incluso hay una pausa por un instante, como que se pausa el juego, ¿no? Sí. Diego lanza el balón, Ujú. este, tú, Núñez tú vas Cabrera. bajando, a Núñez Cabrera exactamente. Los Cabrera se queda así como me la mandaste mal. Como me la mandaste mal, exactamente, ¿no? Se nos fue Juan Manuel, ahorita esperemos recuperarlo pronto, pero Ok. efectivamente, ¿no? Fue un pase lateral, Diego le lanza a Núñez Cabrera y él se hace a un lado, ¿no? Aquí parece que ya está Adelante. regresando. Y ibas bajando, ¿no? Ibas bajando porque era tu asignación. Y ves incluso hay, ¿se acuerdan de aquel video famoso
del 99, ¿no? Cuando viene esa jugada particularmente, donde recoges el balón y la regresas al Y touchdown. habla de un Sí, pago justo. para que no se olvide el Eh, pago de la comercializadora a Eduardo Núñez ya lo conocíamos, recordará de César que jugamos un tazón contra ellos Ujú. y el duelo de las defensivas fue el que se impuso. Ellos nos golpearon a nuestra ofensiva y nosotros hicimos lo propio a su ofensiva. Yo estoy seguro que se acordaba de ese partido y él nunca vio la pelota. En todo momento volteó a verme a mí. Venía precedido del golpe que le había dado al de la UDLA y también a uno del Del Texem. Texem. Entonces Así yo es. juraba que también había visto, para jurídico. nunca pitaron. Y es en la entrevista que me hacen, eso les recuerdo, que en los Pumas nosotros estamos acostumbrados hasta que se termina la jugada. Y eso es hasta que suena el silbato Ese, y es solo concentración. Pero yo creo que influyó un poco el que ya nos conocíamos de tiempo atrás y los dos partidos anteriores. así es, exactamente. Y viene el touchdown y este juego, si no me equivoco, ganamos 21-16. Justo. Sí, 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 21-16, sí, sí. Y sí. la verdad es que eso nos mete a playoffs, ¿no? Con todavía 2 juegos por jugar, nos faltaba Centinelas y nos faltaba el Tec de La Laguna. Justo. Ujú. Y nos mete a playoff, ¿no? Nos mete en ese momento, prácticamente estábamos en playoff y obviamente pensando, ¿no? Obviamente terminar nuestros juegos restantes, pero también pensando ya en el playoff, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa rápidamente porque tenemos muchos mensajes. Roberto Hernández, alias El Peinaditos, un saludo y un abrazo. Saludos a mis capitanes, Yusein, Jorge Carenzo y mis veteranos, César Belmonte, Manuel Larrata, 99, mi año de novato, exactamente. Manuel Villegas, muchas gracias, Manuel, por estar en contacto. Muchos saludos. Arturo Hernández Ayar dice saludos al Papas. Antonio Díaz, saludos al Simpson, dice el Papas, el buen Papas, tú lo conoces, Manuel. Danny Eagle, que es mi buen amigo Larre, saludos, bros, reciban un Res. fraternal abrazo. Edgar Alonso, el Hog, dice abrazos a mis hermanos. Margarita Cedillo Luna, qué gusto verlos y escuchar sus anécdotas. Saludos, soy mamá de Juan Manuel Arellano Cedillo. Muchas gracias, señora Margarita, por comunicarse. José Antonio Vázquez Hurtado, un abrazo, coach César y coach Carenzo. José Antonio Vázquez Hurtado, muchas gracias. Gustoso de verlos, de escuchar grandes anécdotas. Muchas gracias, Steve Young. Dice Jessica, Roberto Ramírez Vázquez, dice saludos a los Pumas, Javier Chicotencatl, José Antonio Hernández también mandan saludos, Steve Young, Javier Arochi, Roberto Ramírez Vázquez dice, me acuerdo que llegamos tarde la prepa 8 iban perdiendo, llegaron los SH y prepas, Pumas remontó, que estaba seguramente hablando del juego de Querétaro. A la tribuna fue el Estadio Corregidor a buenos tiempos. Se fue con sus regresadores de patadas calentando. Exactamente, y me imagino exacto que se refiere a La esto que, verdad. que hablábamos exactamente. Ujú. Roberto Hernández dice, ponle mute, dice, ponle mute, capitán. Carenzo. Arturo Alejandro Escalante Fierro dice saludos al Cor Rata y a un servidor, muchas gracias. Gema Cortés Pérez dice saludos desde Zacapu, Michoacán, a todos y a mi coach Carenzo, muchas gracias, Gema. Saludos, Juan Gabriel González Guevara, el, sí, sí, Carmelo. todos lo ubicamos al buen Carmelo, exactamente. Muchas Mi gracias cliente, por, por cierto. por, por estar en contacto con nosotros. Recuerden que este programa se transmite a través de 2 plataformas, que es Puma CU y también Deporte UNAM. Entonces, esto que leí fue de Puma CU y acá en la página de Deporte UNAM también tenemos el coach Carlos Rosado Stevens, que él también fue parte de este equipo, ¿no? Crucial.
Crucial, crucial. Él era importantísimo. Sí. en aquel momento subdirector de fútbol americano, que todos lo recordamos, particularmente yo con Saludos al mucho coach Rosado. cariño, ¿no? Ujú. Saludos al coach Alejandro Cifuentes Flores, dice un saludo al capitán Carenzo, el coach Carlos Rosado, saludos a los cuatro Pumas de corazón, Gerardo Vera Gómez, alias El Perrote, Perrote. excelentes jugadores, líderes y grandes seres humanos, un gran saludo a todos, muchas gracias. Blanca Félix también nos manda saludos. Y pues bueno, ahí tenemos, ahí están las anécdotas, ¿no? Y todas las historias contadas de primera mano por los protagonistas, como se dice. Y bueno, pasamos después de las Águilas Blancas, jugamos con los Centinelas, ¿no? Los Centinelas de Toño Toro, también buen equipo, Muy ¿no? A bueno. pesar que no tuvo tan buenos resultados, pero la verdad es que era bastante buen equipo. Jugamos contra el juego final, ¿no? Contra el Tec de La Laguna, que fuimos allá, llegamos corriendo, llegamos prácticamente en Deshidratados. punto, Sí. deshidratados, y a pesar que ya era octubre, ¿no? Pero pues finalmente allá el calor es fuerte. Por ejemplo, Centinelas, ¿no? Que fue un buen juego, ¿no? Ahí yo me lastimo, me acuerdo mucho, me pegan en la rodilla, distensión de ligamentos, y no juego el de Torreón, ¿no? El Torreón viajo con el equipo y todo, pero ese no lo juego. Pero Centinelas, Tec Laguna, ¿no? Sí. De Centinelas en particular, recuerdo que íbamos perdiendo. Ujú. Otra vez le ganamos ya nos sentíamos dentro de las semifinales porque Así era es. clave el anterior y otra vez nos relajamos un poco y nos costó trabajo porque era un muy buen equipo el de Centinela. La primera mitad, no sé si la primera mitad, pero seguro íbamos abajo en el marcador en algún momento y al Ujú. final remontamos. Fue muy cerrado el marcador. De La Laguna sí. No recuerdo cómo fue, cuánto quedamos, lo borré. Estoy Fue, casi fue un seguro. momento, sí, lo que quería decir es también eso como hila con un poco lo que estaba contando Carenzo, crucial. César, pues uno de nuestros linebackers pilares, ¿no? Una de las cosas de nuestros pilares en la defensiva, líder nato, pero la profundidad, o sea, pues teníamos Carenzo, el Perrote, Rocha, el Peinados, o sea, todos los novatos tuvieron, y jugadores pues con un poco más de experiencia, tuvieron esa exposición y todos ellos fueron, por ejemplo, grandes linebackers, ¿no? Sí, sí. Esa profundidad crucial y poder tener esa rotación muy importante, creo, ¿no? Sí, aparte, Justo, y también, perdón, César, no, no, adelante, adelante. y la rotación que teníamos, Ujú. a pesar de que había primero y segundo equipo, que era más bien quien abría, era la única diferencia, porque rotábamos, yo recuerdo corriendo allá los gorditos de la línea defensiva, Sí, que cada tal dos o cual, tres jugadas salían y entraban frescos, y tal cual. justamente regresando a lo que decía Jorge, ¿no? A pesar de que era su cuarto año, era novato. Entonces Mm. todo eso sirvió para los siguientes años. Pero bueno, ahorita en el 99 los coaches lo hacen bien. Era creo que Gerardo Orellana el de la línea ofensiva. Sí, En los Defensivo. profundos estaba Rentería, estaba José Luis que acababa de terminar. Pero había una rotación de tal manera que entrara quien entrara, no se sentía el cambio. Probablemente Eh, te lesiona César, pero hubo quien, ¿no? Y no era un novato de cuarto año, ¿no? Era un novato novato. Exactamente, exactamente. Sí, y de hecho me acuerdo, por ejemplo, Yayo jugando en su primer año, que fue novato, el Perrote, que era su segundo año, ¿no? Él intercepta contra las Águilas Blancas. El coach Peña me cambia, me acuerdo muy bien de eso, me dice, ven para acá, esperábamos pase, mete el Perrote y el Perrote se la lleva, ¿no? La intercepta. Entonces, había una buena rotación, había talento, obviamente, ¿no? y la aceptación, César, de como jugadores, yo me acuerdo, pues capitán, ¿no? Has visto que los capitanes se sientan en la banca, pues no era lo común y Gerardo Orellana fue muy claro, dijo, aquí vamos a jugar todos, ¿no? Y yo creo que un poco de las experiencias mismas que él vivió era
teníamos a los novatos jugando, me acuerdo mucho el Chango, su primer año, Ujú, se desarrolló muy bien, gente de todas, ¿no? Estaba Raúl Rivera, el Congo, digamos, ujú. de todos Adalberto. lados, sí, jugando Alberto Loyola, y esa rotación, sí, pues como gorditos, ¿no? Entrando y saliendo, ni modo, pero eso es lo que había que hacer, y Sí, con mucho gusto exactamente. además. Incluso ahí, Ujú. acuérdense, también estaba el Osada, ¿no? El Osada, Sí, hablando claro, claro. de gorditos, ¿no? Creo que él era el más timbón de todos, Ajá. pero lo hacía bien, la Ese verdad es creador. que lo Sí, hacía sí. bastante bien. Y entonces llega la semifinal, ¿no? Llega ese viaje a Puebla, también ansiado por nosotros. Fíjense que yo me acuerdo en aquellos años se decía mucho, ¿no? En el equipo que el nuevo clásico era contra la UTLA, ¿no? Porque había una Rivalidad. rivalidad importante, ¿no? Ajá. Así en términos rápidos nos odiábamos, ¿no? La verdad Sí, es sí, que sí. en términos rápidos y para no ponerle flores, y la ida a Cholula, ¿no? La ida a Cholula, yo tengo una anécdota ahí de Coach Carriles, gran persona, la verdad yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y el Coach Carriles, me acuerdo que nos decía, el quarterback no corre, no se preocupen, el quarterback no corre, no, la va a lanzar, ¿no? La va a lanzar. Y y había otra que la anécdota ahorita se las voy a contar más, también para dejarlos hablar a ustedes, pero pues de repente la agarra Villanueva y nos corre y nos anota, Claro, ¿no? sí, sí. Pero Pero también además, le sabes que diste. fue una... Ujú. Perdón, Perdón. perdón, adelante, Yusén. Vas, Manuel, ¿no? Una excelente lectura del ala defensiva, porque era un pase hitch, Exacto. y el ala defensiva ya estaba ahí, porque el scout había sido exageradamente bueno. El ala defensiva, no me acuerdo si era a Roberto, el spy, Era Roberto. ya estaba ahí listo para interceptar. Se queda con la pelota Villanueva y empieza a correr cuando no corría. Sí. Cuando no corría. Pero después por volver a correr no se le va a olvidar, o a lo mejor ya se le olvidó porque el golpazo que le metiste, César, conmocionado, mandó a la UDLA para un recuerdo de toda la vida, ¿no? Así es. Sí, no, increíble ese juego, sí, yo lo viví intensamente, me acuerdo también con el Congo, destruimos a su línea ofensiva que eran, ya sabes, pues más grandes y lo que quieras, pero no sabían ni por dónde estábamos. Eso fue un gran juego, la verdad. Así Ujú. es. Carenzo, ibas a comentar algo. No, de esa jugada de Enrique Villanueva, me acuerdo mucho que corrió y lo iba, como que se iba a salir del campo. Yo me acuerdo Ujú. mucho que yo iba en la persecución del otro lado y bajé la velocidad porque él ya iba a salirse del campo. Y en lugar de salirse, cortó hacia adentro y Ah, ya, pues ya no lo alcanzamos. O sea, Sí, la verdad es que pues, hizo buena jugada. sí, sí. y vimos lo mismo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo lo veo cuando va a la persecución, lo veo que se va a salir, bajo la velocidad Sí, pues, y de repente. y Pero bueno. ese segundo nos ganó. Ese segundo. Y fíjense que esa jugada, Yusen, que me Ajá, acuerdo perfecto, porque yo capturé del video, ahora con pues, la ujú, tecnología, ¿no? Capturo el claro. momento y le hago una foto. Pero esa Ok. vez me acuerdo que el coach Carriles nos dice, cuando el corredor está muy abierto, el quarterback en escopeta, y Ujú, atrás es porque viene la optativa. Me acuerdo ok. perfectamente de eso. Entonces, cuando lo veo la formación, me abro frente eh, al fullback, Corredor. pues, al corredor, y Ujú. entonces efectivamente él empieza a hacer, pero cuando él ve, porque tú venías adentro, Carenzo, tú también venías en la persecución. Y cuando veo que se mete, pues me lo encuentro de frente, ¿no? Me acuerdo Sí, que no se le va a él, olvidar nunca. exacto, pero aparte él cae Sí. y le veo los ojos perdidos, o sea, De porque hecho, yo yo no caigo, creo que en las reglas nuevas hubiera vuelto a vuelto, entrar, ¿no? exacto. Porque Y sí. aparte lo veo, o sea, lo veo así de frente y le veo la mirada perdida y dije,
Es que sí, en Obviamente. esa jugada, precisamente, sí, yo le corto, o sea, yo voy afuera y por como cortarme a mí, entra. Y ahí es Ujú. cuando tú venías Y ahí cuando yo venía al justo ahí. y me lo Sí, encuentro y ahí está. pues luego como mi expresión de los mariachis callaron, ¿no? Se calla la tribuna, se callan aquellos y obviamente pues sale lesionado, se lo llevan todavía me acuerdo que tuvimos una oportunidad, quizá lo recuerdan ustedes, que gritamos un motion, centra la bola, porque ya entra el coreback, sustituto. Nuevo. Y ahí Ujú. va la bola hasta allá, no la Y la recuperamos. ardilla no la recupera. Fue a Exactamente, pegarle al coreback en lugar de ir por el balón, por el balón. teniendo Y es Falta de cierto. concentración, ¿ves? Exactamente, Ambición. Pero está bien. exactamente. Ujú. Y sí, y fíjense que yo quiero preguntarles algo, porque eso nunca lo he comentado con ustedes, pero alguna vez me preguntaron si me sentía frustrado por no haber dado mi vuelta en el Estadio Olímpico, como en la despedida. Y yo les contesto que no, o sea, no me siento frustrado. La temporada que tuvimos fue una temporada muy buena, que recuerdo con mucho cariño. Fue muy intensa, fue de muchos aprendizajes, de mucha hermandad, de mucha amistad. Y yo al menos no recuerdo haber estado frustrado por no haber dado una vuelta como mi último juego de Liga Mayor. No, pero inclusive César, aunque hubiéramos jugado en el Estadio Olímpico, no hubiera Pues, ocurrido porque fue de visita y de visita. seguramente no somos la única generación. Me queda claro que la pregunta es porque no jugamos en el Estadio Olímpico, Exactamente. pero fuimos visita todo el tiempo, ¿no? Nosotros íbamos a jugar a donde nos tocaba. Ujú, Hubo partidos muy malos, pero la temporada fue en general buenísima por todas las expectativas que tenía la gente de fuera. Los ujú, que no ujú, estaban o no conocían al equipo aseguraban que iba a ser una temporada perdedora para los Pumas, ¿no? Pero así hicimos un es. equipo, esa es la principal diferencia. Y ya platicábamos de que entrara quien entrara, lo hacía muy bien, ¿no? Porque además el de atrás, el que estaba afuera, estaba metidísimo en la línea. Yo recuerdo mis primeros años de Liga Mayor, cada quien en su relajo, ¿no? Hasta tapándonos Sí. porque llovía. Imagínense qué grado de frustración. Yo, mis primeros años, creo que no los disfruté tanto. Mm, Yo venía de un equipo súper unido y en el 99 lo sentí igual, mm, igualito, así. Sí, sí. así es. No, fue grandioso. Y fíjate, yo también recuerdo, pues ya sabes, ¿no? Se viene el final de una era, vas a dejar de jugar fútbol americano. Y no sé, o sea, muchos exjugadores, después del juego se me acercaron, Peggy, Lobo, el Oscuro, como con un gran orgullo de que hubiéramos dado el juego que dimos, ¿no? A pesar de que perdimos, a pesar de que sabemos que ese juego lo pudimos haber ganado. Y después me enteré, unos años después, porque tú sabes cómo es la vida, te encuentras a gente que jugó en otros lugares. Así es. Parece que el scout que les dieron al Tec de Monterrey para jugar la final fue, ¿quieren ganar la final? Jueguen como juegan los Pumas. Mm, Eso es una anécdota que me contaron y pues qué orgullo, ¿no? No saber claro. eso, pues eso es bonito. Ujú. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, Manuel. Es que, según yo, nos hicieron 4 jugadas en todo el partido, ¿no? Ujú, Y de esas 4, 2 fueron anotación. Esa exactamente. fue la diferencia, porque la verdad es que no sabían por dónde. Pero no recuerdo si fue un kickoff, ese Fue no un me kickoff. acuerdo. Sí, Sí, kickoff, fue el kickoff. kickoff, la Se me carrera olvidó. del quarterback y 2 extras que por ahí se me olvidan. Pero ese inside es el que me quedo, así de que, Ujú, ¿cómo con Y yo cuatro en kickoff, jugadas? porque me duele porque piensas, ¿no? Como quinto año dices, ah, el kickoff que lo juegan los demás y ahora te das cuenta, no, yo lo debí haber pedido, coach, déjame entrar a sí. cubrir el kickoff, ¿no? Ahorita, o sea, como dice Carenzo, sí, claro, camión pasado, pero no fue Nos así. hubieran Este metido año tres, nuestro Yusene. kickoff fue muy malo. Sí. Este año, creo que nos metieron 10 regresos de kickoff en toda la temporada, no sé, Sí, pero sí. Ah, no. sí.
Sí, es Ni verdad, modo. Sí. es cierto. Y fíjense que ahorita cobrar la importancia de los equipos especiales, ¿no? La verdad es que Sí, ahora ya hay claro. un coach que se especializa, que coordina los equipos especiales, ¿no? En aquellos años, ustedes recordarán así como, este coach, hazte cargo del kickoff, ¿no? Y así, a ver, vente tú y vente tú y vente tú, y ponían ahí pues a Que fueran. gente. Exacto, ¿no? Que para que jueguen Mm. para que entren al campo, pues, pero bueno, y aparte no se especializaba como tal, pero es verdad, ese año en los equipos especiales no éramos los mejores, ¿no? Es que Pero, sí, mira, volvemos ahí a lo mismo de que yo te comentaba. O sea, yo cuando llegué de novato, que todavía me tocó Cóndores, o sea, porque bueno, después de que al final fui capitán y todo, y como hay muchos que dicen, no, yo fui la estrella y yo siempre jugué. Sí. Y yo soy honesto y digo, yo en mi año de novato no jugué ni una jugada, solo en equipos especiales. En mi segundo año, equipos especiales y un poquito, dos, tres jugaditas. Hasta mi tercer año fue donde ya empecé a jugar. mm, No contra Monterrey, eso fue hasta mi cuarto. Pero son las cosas que han ido cambiando en esta cuestión ahora del coacheo y todo, que ujú, efectivamente pues hay que darle la oportunidad, hay que tratar de que se fogueen, de que vayas practicando. Y no es, equipos especiales no es nada más el relleno. No, no, pues los que no juegan que entren en equipos especiales. así es, Necesitas gente que también tenga pues buenos fundamentos, gente de calidad que juegue equipos especiales, porque si no, pues también pasa esto, ¿no? Que nos pasó y que nos llevó a perder en sí, ese año. exactamente, así es. Pero bueno, grandes anécdotas, grandes historias, ¿no? Y obviamente vividas por nosotros cuatro, ¿no? Lo que recordamos, lo que de repente escuchamos, es, sí, claro, me acuerdo de eso, y etcétera, ¿no? Y poner todo esto y además compartirlo. Yo siempre pienso que este programa de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM es un puente entre estas nuevas generaciones, entre las generaciones Mm. pasadas, en donde hacemos ese lleno en el puente, ¿no? Para también entender, saber, conocer cómo era el fútbol americano antes, que definitivamente lo que no cambia es la pasión. Quiero aprovechar este espacio precisamente para comentar eso, que como bien lo dijo Juan Manuel Larrata, ¿no? Que pues también para saber a dónde vamos, pues tenemos que saber, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Que también lo dijo Yusain. Y quiero comentar que en esa semifinal del 99, que fuimos a dormir un día antes ahí, en esa noche fue cuando yo inventé la segunda, bueno, la última estrofa Mm, que cantan ahora en el Pimpri cuando ganan. así es. Ese 1999 en la semifinal, ahí fue cuando yo inventé esa estrofa que obviamente no ganamos, no la cantamos, pero a partir del año 2000, cuando ganamos, se empezó a cantar y pues bueno, ahorita 25 años después se sigue cantando, pero sí quiero llevarme el crédito de que yo inventé esa parte de la estrofa, pero bueno, es padre pues también, ¿no? Conocer pues la Claro. historia de Sí. todos. Y buen tema, porque creo que ahí adoptamos el pin, pirin, pin, pin durante el 99, ¿no? Y Ujú, eso la gente se empezó a meter y les encantaba cantarlo con nosotros. sí. Recuerdo bien, por supuesto, ahí el resultado nos favoreció, pero ahí en el Estadio Corregidora, como tanta gente cantando al mismo tiempo, era, creo que al final, ¿no? Nada más cuando lo Al cantábamos. Ah, final, sí, sí. sí. Sí, Sí, Y sí, sí. sí. entrábamos con la de 2001, entrábamos al campo al Con la inicio, de Odisea ¿no? 2001. Sí, Odisea 2001, con esa sí, canción claro, entrábamos. claro, claro. Esa la debes retomar, César. Sí, sí. ¿Cuál es esa? No, no sé. ¿Qué? La canción de Steven Kubrick de Odisea 2001, cuando están entrando al espacio, ¿te Ujú, acuerdas? Órale. Esa. Ujú. sí, sí, Con sí. esa entrábamos al campo. Así es. Y había Como no otra. era ya la entrada por la puerta de maratón, Así es. entrábamos caminando con esa música. Sí, 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 es Ahí cierto. Y en había una que era Abajo. también muy, muy escuchada en ese, no sé por qué siempre la recuerdo, el Mambo Number Five. Sí, sí, ¿Se sí. acuerdan que Eso. la ponían, pero esa la ponían antes, ¿no? Como para ambientar ahí Exacto. el Ajá. estadio, pero
pero nada más, pero eso sí, me acuerdo que era, y la batucada, ¿no? ¿Se Y acuerdan de la llevaba batucada? la La- batucada. Facultad de exactamente, que, Ciencias. de De la ciencias, Facultad de exactamente. Ciencias. Y también un saludo cordial a todos los bodegueros, ¿no? Que fueron, y a los trainers, que fueron tan cruciales en nuestra formación y en Sí, nuestro cómo no. paso por ahí, por los lockers, increíbles personas. Sí, 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 muchos de ellos ya no están aquí trabajando, otros ya están jubilados, otros Ujú. eran muy jóvenes en aquel momento, ¿no? Incluso, Sí, por claro. ejemplo, el otro platicaba con Fide, Fidencio, Ajá. y Fide le decía, oye, Fide, tú ya estabas, sí, yo, o sea, obviamente estaba, dice, sí, yo estaba, o sea, Gonzalo, ¿se acuerdan de Gonzalo? Gonzalo Sí, era claro. quien nos Claro. entregaba los ganchos y Gonzalo sigue El aquí. pantufla. Él ya no está, él ya se fue, está Ya se jubilado. fue. Vino hace 2 semanas, una semana, vino Pues sí. con su nieto, vino aquí Mira. a Don jugar Pedro. a los Tigres. Don No Pedro fue ya no bien, man. está, pero Gonza sigue aquí y hagan de cuenta que Qué bien. el buen Gonza, como si no pasara el tiempo por él. Ningún Igual de sabe. activo, igual de buena persona. La verdad es que eh, Estaba pensando el otro día, mi hijo más grande juega hockey sobre pasto y ujú, tenía problemas con los tobillos y me estaba pensando en todas las veces que me vendó el mudo Fabián. Entonces ujú. tuve que ahí sacar mis viejos recuerdos, ¿no? Pues, Tratando claro. de vendarlo yo. Sí, Ujú. y aquí sigue Fabián. Fabián Fabián. aquí Ah, sigue. saludo, por Aquí favor. sigue Juanito, seguramente también lo Ah, recuerdan. claro. Los dos Ujú. trainers que están ahorita con nosotros y aquí siguen al pie del cañón y como siempre, ¿no? Dando, pasando generaciones. Ahora el manito ya es señor. Ya Ya así le sé. dicen, ya le dicen, pues, ¿se acuerdan que nos dicen, ¿qué pasó, manito? ¿No? Y ahora, Sí. ¿qué pasó, señor? Y entonces ya todo el mundo le dice señor. Muy bien. Pero aquí siguen. Compañeros, amigos, hermanos, carnales, de verdad fue un gusto compartir este tiempo con ustedes, recordarlo, ¿no? Obviamente, hoy vamos a recordar más cosas, ¿no? A lo mejor vamos a sacar alguna foto por ahí que nos regrese a ese tiempo, a esos años, a esa temporada que vivimos tan intenso, con tanto cariño, con tanta amistad, con tanta hermandad y que esperamos obviamente vernos pronto, no vernos ¿No? físicamente, podernos abrazar, podernos estrechar la mano y pues compartir nuevamente, como siempre he dicho en estos programas, ¿no? De hablar de lo mismo y reírnos de lo mismo y, este, y estar siempre como recordando esos años de nuestra juventud, de nuestra juventud como estudiantes deportistas y de verdad estoy muy contento que hayan estado con nosotros. Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación. Gracias a ti, César. Gracias a toda la gente que hizo algún comentario, que nos estuvo viendo. La verdad es que también, pues bueno, compañeros y aficionados y todo, que siempre pues han estado ahí, que son fieles a los Pumas. Entonces, muchas gracias a todos y te deseo el mayor de los éxitos para esta Muchas temporada, gracias. que pues bueno, que se regresen aquellos buenos momentos y que el equipo del Pumas vuelva a ser lo que antes fue y lo que debe de ser. Gracias. Exactamente, así será. Muchas gracias. Alan Yusen, Lake Cooper, alias El Koala. De verdad te agradezco mucho. Repito, él vive en Australia. Ahorita él está viviendo en el futuro, como lo dijo, ¿no? Él está viviendo ya el viernes, la 1 de la tarde, si no me equivoco, Yusen. De verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias, César. Sí, aquí la una, ya nos preparamos para el fin de semana. Mira, un momento muy agradable, muy cálido, estar contigo, con Carenzo y con Juan Manuel, padrísimo, o sea, las memorias vívidas y como siempre, ¿no? O sea, como jugábamos con esta intensidad, se siente la intensidad, el calor de la piel, estoy así como muy emocionado, incluso ahorita lo noto. Este,
creo que voy a salir a correr o algo porque necesito relajarme, pero sí, César, mira, lo mejor y lo que siempre he dicho, en realidad creo que la esencia es que de verdad no importa dónde estemos en este planeta, los Pumas, para todos los que tuvimos la dicha de jugar ahí, son un referente, te ayudan a la hora de tomar una decisión en una mesa directiva, donde sea que estés, ¿no? Recordar esos momentos es crucial. La humildad, importantísimo que te enseña el fútbol americano, cuando crees que estás hasta arriba, la siguiente estás hasta abajo. Y ojalá que esto sí trascienda generaciones y que no, yo quisiera que realmente lleguemos a un punto donde no son los Pumas del desalmado, los Pumas del coach Mirabete, los Pumas de quien sea, ¿no? Que son los Pumas y Exacto. que ese respaldo multigeneracional se sienta para ti y para el equipo sería muy bonito verlo, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Manuel Arellano Cedillo, alias La Rata, carnal desde hace muchos años, nos conocemos desde niños, siempre con tu amistad, con tu cariño, con esa parte que tienes tú tan bonita, lo voy a decir así, ¿no? Tan bonita de estar en contacto, de incluso algunas veces hasta obligarnos a, vamos a vernos, vamos a estar en contacto y la verdad eso siempre lo aprecio mucho. De repente a mí, por cuestiones, bla, 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 no puedo llegar, pero al final de cuentas, siempre conmigo, siempre acompañándome en pensamientos y obviamente pues en todo esto que implica el estar aquí y te agradezco mucho de verdad que hayas estado con nosotros y aquí compartiendo el micrófono y compartiendo anécdotas. Gracias a ti, César, Jorge, Alan. Por supuesto que el agradecido soy yo, ¿no? Muchas cosas por hacer. Nuestro México nos demanda, ¿no? No estás haciendo un equipo, César. Estás construyendo una nación. Claro, Eres parte activa de construir esta nación que tanto nos necesita, ¿no? Y qué mejor desde nuestras raíces, que es nuestra amada universidad. Seguro estoy de que te va a ir muy bien, de que vas a hacer gracias. las cosas bien y como un CEO de empresa, rodéate de gente que te haga ganar, ¿no? Sí, Porque todo se respira, ¿no? Entonces, así es. estoy seguro que te va a ir bien. Cuenta con el apoyo de todos nosotros, de toda la comunidad universitaria, y hácelo saber al equipo que no están solos Mm, y que el equipo empieza de adentro hacia afuera, ¿no? así es. No esperemos un cambio de afuera porque eso es complicado. El cambio empieza por nosotros y está en tus manos ahora, César, que Así lo es. puedas transmitir. Sí, Gracias, seguro. gracias a todos. De verdad, Muchas un honor. gracias. Muchas gracias. De verdad, les agradezco mucho y también a ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. De verdad, muy agradecido por sus comentarios, por sus saludos. Y bueno, pues nos veremos la siguiente semana con más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Tendremos al coach Arturo Feria, que estará aquí con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Abrazo, Rata y Koala, César. Abrazo. Hasta Hola, Jorge. luego. Estén Un bien. abrazote. Les vaya muy bien.